Vamos a tratar el tema del impacto de una enfermedad en fase terminal para el enfermo y para la familia, ¿no? Cómo podemos ir preparándonos. Cuando transcurre un determinado tiempo, un día, en un instante, la persona enferma y sufre un deterioro de su estado físico o una recaída en lo que se creía que se podría recuperar y entra en un proceso irreversible donde se empeoran los síntomas y estamos entrando en la fase terminal de la enfermedad. Y a veces esto ocurre cuando de manera inesperada, a veces no estamos preparados y otras veces no, porque los resultados de los médicos o los informes médicos lo van confirmando en la noticia de lo que puede padecer una enfermedad o un estado avanzado de evolución y una semana o meses a posteriori fallece. También puede ocurrir que esta información tan dura y tan difícil de asumir se le oculte a las personas enfermas por pedido de la familia más cercano, y ocurre también, a veces hay pactos con los profesionales para que el paciente no sea consciente de su gravedad o de su inminente muerte cercana, y lo que lleva a la conspiración del silencio. Y hay situaciones en las que los familiares del enfermo saben que va a fallecer y deciden no hablar. Entonces ahí nos enfrentamos entonces a la enfermedad terminal y hemos comentado en distintas ocasiones y a lo largo de todos estos videos que venimos hablando de muerte, de duelo, de angustia, cómo respondemos o cómo reaccionamos, ¿no?, ante diferentes situaciones con el otro. Y la persona enferma puede sentir una variedad importante de emociones cuando llega al final de vida. En consonancia que lo que dice la American Cancer Society, que es esperable que los enfermos experimenten un desgaste emocional importante y también puedan sentir miedo, irritabilidad, culpa, arrepentimiento, tristeza, aflicción, ansiedad, depresión, soledad, búsqueda del sentido a la vida y entre otras emociones o planteamientos vitales. Ahora, si nos detenemos en estas emociones, vamos a observar que pueden ser una oportunidad para poder identificar la necesidad en ese momento que tiene la persona enferma y tratar de ver cómo los podemos ayudar. El miedo. Hay personas que focalizan su temor a la muerte en que no quieren sentir dolor, no quieren sufrir, no quieren morir solos, ha tenido sentido la vida, habrá otra vida después de esta. Bueno, con toda esta información, la familia y los profesionales pueden facilitar al enfermo medidas para reducir el dolor, escucharlos de manera activa para que puedan expresar libremente lo que piensan, lo que sienten, conversar, y si el enfermo lo decide así, sobre los temas que desea plantear. La irritabilidad. Todas las enfermedades se perciben como injustas e inoportunas, llegando al final. Y el enfermo puede manifestar ira, irritabilidad, sobre todo con las personas que más quiere, las que están más cercanas. Es difícil reconducir el enfado por la frustración que supone romper con todas las ilusiones y planes a futuro, no continuar con la familia, con los amigos. La aflicción que sienten por tantas cosas va a perder y va a ser mucho más intensa. Entonces las personas más cercanas pueden facilitar que se ventilen estas emociones y no hay que juzgar ni entrar en el trapo de lo que puede decir el enfermo terminal, sino simplemente comprender la situación, transmitir serenidad, ya que lo que está expresando es normal. La culpa y el arrepentimiento, en el momento de quitarse la mochila de los deberías del pasado, no debería haber discutido por tontería, no debería tantas cosas, tendría que haber sido más cariñoso, ahora me arrepiento. Mirar de esa manera al pasado ya no tiene sentido, porque lo que pasó, pasó, y va a provocar malestar y no va a resolver nada. El enfermo y la familia puede recordar anécdotas agradables que los hagan sentir bien, recordar cosas positivas que ha merecido la pena vivir y cosas que aportaban al otro y han aportado en busca de sentido de vida.
y es mucho más saludable emocionalmente y cognitivamente centrarse en el momento presente, para disfrutar de lo que se tiene, para tomar conciencia sobre lo que se entiende que es importante, ni pasado ni futuro. El momento presente es lo que se puede controlar. Si la persona enferma necesita pedir perdón por alguna razón en particular, hay que facilitárselo y se hace realidad esta necesidad. También hay que respetar su libre decisión de recibir o no atención religiosa y acercar los recursos que consideren. La ansiedad y la depresión, si el enfermo llega a tener sintomatología intensa de ansiedad y depresión, lo mejor es que la familia esté asesorada por profesionales sanitarios, fundamentalmente por psicólogos, sobre cómo actuar en este momento. El psicólogo es aquel que le va a poder tratar al enfermo para que pueda gestionar mejor estos últimos días. Y quizás se necesite tratar con psicofármacos, y acá ya entramos en el tema de otro profesional que puede ser un psicólogo y un psiquiatra, para que pueda estabilizar el estado anímico y vivir los últimos días de la manera más confortable, por lo que el tratamiento es multidisciplinario y principalmente si contamos con cuidados paliativos que considero que son imprescindibles. La soledad. La persona que se enfrenta a la muerte, a su propia muerte, puede experimentar un sentimiento de soledad. Y esto no quiere decir que no esté acompañado por familia, amigos, sino que el estar, el compartir con el otro, pero comprender que quiere estar en soledad. Independiente del rol que el enfermo desempeñe en la vida, ya sea pareja, hijo, padre, amigo, es imprescindible llegar a una comunicación íntima con empatía, confianza, con la complicidad a veces como facilitadores de este momento. Y junto con los cuidados físicos que se requieren, la comunicación con los profesionales de la salud y entre los miembros de la familia y amigos, así como también el estar cerca del enfermo, pero respetar la decisión sobre si quiere tener o no mayor información de lo que va a pasar, cómo quiere morir, prolongar o no su vida, con tratamientos médicos. Son los estilos de comportamiento que van a facilitar a la persona y al entorno en un final lo más confortable posible. La familia seguramente se enfrenta al reto más importante vivido, que no es otro que el de enfrentar al final de la vida a la persona a la que uno quiere. Y se tienen que abordar la ansiedad, el estrés, en forma de angustia y dolor emocional, con síntomas de no poder dormir, cansancio, preocupación permanente, desorganización, pero también observar el deterioro físico y el estado anímico cambiante de la persona enferma que provoca mucho desgaste emocional. La impotencia, al no poder aliviar la queja, en muchas ocasiones genera un sentimiento de indefensión, abatidos, porque sabe que no se puede hacer nada, pero al menos estar cerca de la persona para reconfortarla en lo posible y tener que asumir este proceso dando apoyo y cuidado, compatibilizándolo como se pueda con la vida cotidiana, con el resto de las responsabilidades, a veces laborales, el cuidado de niños, familias, padres, las tareas. No es fácil, pero hay que estar y hay que saber estar. Asumir distintas responsabilidades puede ser una oportunidad para también aprender nuevas competencias y facilitar el desarrollo personal. Y para enfrentarse a las situaciones de enfermedad, la familia siempre cuenta con la experiencia vital de cada uno de sus miembros, con sus estilos de relación, con todo esto que es la persona enferma. Y la forma en cómo pueden resolver los conflictos como grupo, en la toma de decisión, en la cohesión entre la familia. Hay que tener en cuenta también que hay que enfrentar una enfermedad terminal con un familiar, puede desencadenar muchos conflictos como consecuencia de la participación en el cuidado, en la organización para poder adaptarse a los cambios y producir una dinámica en la familia durante esta enfermedad, el fallecimiento y el duelo. Y uno de los aspectos importantes hace referencia a la consecuencia económica, si la persona va a fallecer, si aporta su salario. Esto también provoca cambios significativos en la vida de los miembros
de la familia, cambian la responsabilidad cotidiana, la pareja va a tener que buscar un trabajo para resolver un tema económico, la organización de la casa es diferente, los hijos van a estar más o menos solos o estarán al cuidado de otra persona y habrá que asumir responsabilidades dentro y fuera del hogar y posiblemente algún proyecto familiar o personal se frustre por ser inviable en este momento. En definitiva, todo y cada uno de los miembros van a tener que asumir y aceptar cambios en esta vida que aunque en primer momento pueda percibirse como algo negativo, quizás sea una oportunidad de aprender una nueva competencia y facilitar el desarrollo personal. Ha habido y permanentemente se conoce a muchas personas que cuidan de sus familiares desde hace mucho tiempo con un final de muerte. Y las personas que cuidan tienen diferentes dificultades para poder verse sustituidas en su labor por otro familiar, por lo que se sienten con soledad ante la fase terminal de un ser querido. Y se manifiestan con cierto nerviosismo permanente, preocupaciones que no son capaces de sacarse de su cabeza y sienten que no tienen vida propia, que tienen un estado anímico bajo, sin ganas de hacer nada, están cansadas, con mucha dificultad para dormir, porque dedican muchas horas o están mucho tiempo en tiempo completo con la familia. Entonces creen que que no se les reconoce la labor que están haciendo, por lo que han perdido momentos gratificantes de su vida privada y se sienten permanentemente responsables de la calidad de vida de la persona enferma. En la mayoría de los casos no son testigos del deterioro progresivo de su estado físico y en muchas ocasiones no podemos controlar los acontecimientos, por ejemplo, la enfermedad de la persona que queremos, pero sí podemos controlar la forma de abordar y de tomar decisiones y manifestar un estilo de comportamiento que permita estar bien con nosotros mismos o influir en las personas de nuestro entorno de una manera constructiva y útil. Podemos dar lo mejor de nosotros, estemos donde estemos o con quien estemos, incluso en momentos difíciles como una enfermedad terminal. En otro punto hablaremos de estrategias y pautas para seguir con la familia, para abordar, y voy a tratar de compartir con ustedes una historia de cómo se fue desarrollando y preparando al entorno familiar para poder afrontar esta situación. Menos mal que los profesionales de los cuidados paliativos para acompañar a las familias que están preparados, a veces no son solicitados para estos momentos tan importantes, pero realizan un apoyo médico y emocional extraordinario. Y hablar de estos profesionales para mí tiene un reconocimiento especial y una admiración por la labor que hacen día a día para que tengan una muerte digna, ¿no? ¿Qué es esto de la conspiración del silencio? La comunicación que se establece entre los profesionales de la salud, la familia y la persona enferma debe ser empática y sobre todo sincera, pero tiene que ser adaptable a las características y a las circunstancias de este paciente. Hay algunos principios básicos que en algunos de los otros videos ya lo hemos hablado, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad, a su intimidad orientada a toda su actividad, encaminada a obtener, utilizar, custodiar, transmitir la información. Toda la actuación en el ámbito de la salud requiere en general un consentimiento previo del paciente. El consentimiento debe obtener después de que reciba la información adecuada. Si es posible, como dijimos, tiene que ser por escrito. El paciente tiene derecho a recibir libremente y decidir sobre sí mismo y después la información de acuerdo a la evolución de su estado clínico. Tiene derecho a negarse al tratamiento y todos los profesionales que intervienen en la actividad están obligados no solo a la correcta prestación de sus técnicos, sino al cumplimiento del deber de informar y de documentar con respecto a las decisiones adoptadas libre y voluntariamente. El derecho de todos los pacientes o todos los seres humanos a la información asistencial es conocer, con motivo de cualquier actitud en el ámbito de la salud, sobre la información disponible, salvaguardando las supuestas exceptuadas por las leyes
que toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada, pero uno decide también. La información de como regla general se proporciona verbalmente, dejando constancia en la historia clínica y comprenden como mínimo la finalidad y la naturaleza de las intervenciones con sus riesgos y consecuencias. Y esto hicimos ya en otro de los videos alusión a lo que es el consentimiento. La información clínica forma parte de toda la actividad asistencial, será verdadera, se le comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a la necesidad y le va a ayudar a tomar decisiones de acuerdo a su propia voluntad y libertad. Y el médico, responsable del paciente, le garantiza el cumplimiento de sus derechos a la información, los profesionales que lo atienden durante el proceso, que le aplican técnicas o procedimientos concretos, también serán responsables de darle la información necesaria. El titular del derecho a la información asistencial es el paciente y también será informada la persona vinculada a él, ya sea familiar o representante legal, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Y el paciente será informado incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprender, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal, si de tenerlo. Y cuando el paciente, según el criterio del médico que lo asista, carezca de esta capacidad para entender la información a causa del estado físico o psíquico, la información se podrá en conocimiento a la persona vinculada, ya sea familiar o quien haya designado. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por existencia de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informarle ante el paciente cuando hay o existen razones objetivas el conocimiento de su propia situación que pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado esto, el médico dejará constancia en la historia clínica y le comunicará las decisiones a las personas vinculadas al paciente. Y el derecho a la intimidad, todos tenemos el derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referente a la salud y a quien pueda acceder a ello sin previa autorización. El derecho al consentimiento informado, ya esto lo vimos en otro de los videos, pero toda actuación tenemos la necesidad de contar con el consentimiento libre y voluntario. Una vez que se reciba la información, se valora y se dan las opciones propias del caso. El consentimiento primero será verbal por regla general, sin embargo después pasará a ser escrito con la intervención quirúrgica, los procedimientos diagnósticos terapéuticos y en general aplicación de procedimientos que suponen riesgo o inconvenientes, algo previsible o algún evento adverso. El consentimiento escrito para cada una de las actuaciones es el punto de dejar registrado en la historia clínica y todos los pacientes usuarios tienen el derecho a ser advertidos sobre los posibles procedimientos a actuar, diagnósticos terapéuticos, tiene la libertad de revocar libremente por escrito el consentimiento de no considerarlo. ¿Y cuáles son los límites del consentimiento informado y el consentimiento por representación? La renuncia del paciente a recibir información estará limitada por el interés de la salud del propio paciente, de tercero y por la exigencia terapéutica. Cuando un paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documental sin perjuicio de obtener su consentimiento previo para las intervenciones. Los facultativos podrán llevar a cabo la intervención clínica indispensable en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con su consentimiento. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Cuando existe riesgo para la salud pública o razones sanitarias, cuando existe riesgo
graves para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando a cuando la circunstancia lo permita o no tenga un familiar cercano. Y se le va a otorgar el consentimiento por representación en los casos cuando el paciente no es capaz de tomar decisiones. Entonces el criterio médico responsable de la asistencia o su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de esta situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo va a prestar la persona vinculada a él por razones de familia o de hecho, cuando el paciente esté incapacitado legalmente, cuando es menor de edad, que no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance, en estos casos lo va a dar el representante legal del menor, cuando tiene que haber escuchado su opinión, si tiene, dependiendo por supuesto de su edad, y cuando se tratan de menores incapacitados o emancipados, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuar de graves riesgos sobre el criterio facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de decisión a futuro. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos, las prácticas de técnica de reproducción humana y asistida, se rige por lo establecido en carácter, bueno, hoy en día hay una ley, pero bueno, están las disposiciones para su aplicación. La presentación del consentimiento por representante tiene que ser adecuadas a las circunstancias y a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respecto a la dignidad. ¿Y cuáles son las condiciones de la información y el consentimiento por escrito? Bueno, el facultativo tiene que proporcionarle a los pacientes el dato con seguridad y también los riesgos, ¿no? Con los hechos circunstanciales a cada uno, los riesgos probables en condiciones normales. Entonces el médico deberá ser el responsable de darle a cada uno el dato necesario y oportuno, pero debe quedar por escrito para el paciente. Teniendo en cuenta, bueno, esto considero que la comunicación que se establece entre los profesionales de la salud, la familia y la persona enferma, por supuesto que tiene que ser empática y sobre todo sincera, pero adaptarse a las características y a las circunstancias del paciente. Y la información sobre el pronóstico, sobre la cercanía de la muerte, hasta que se dosifique de tal manera que el paciente vaya tolerando su situación, pero siempre basado en la verdad. Es una opinión, el paciente tiene que saber lo que enfrenta, conocer al menos solamente el diagnóstico, sino también a veces el final de vida. Tener que respetar esta decisión puede querer pasar o hacer algo en sus últimos días, son decisiones de índole personal, cosas que a veces no se tienen en cuenta pero son muy importantes, cosas pendientes, cosas a solucionar o quizás a despedirse de algún ser querido. Hay familias que intentan sobreprotegerlos para que no sufran y desean lo mejor y con la mejor intención, por supuesto, pero le piden a los profesionales que no le digan la verdad, que no le digan nada al paciente y se inicia un proceso de silencio, no se habla de la fase terminal. Las personas que lo visitan disimulan intentando controlar las emociones, inclusive amigos, ¿no? Le generan falsas esperanzas. Tranquilo, que verás cómo de a poco se va a mejorar. Entramos entonces en un proceso de interacción con las partes implicadas que la llamamos la conspiración del silencio, ¿no? La decisión de el acuerdo implícito con los familiares o profesionales. También hay un porcentaje importante de pacientes terminales que no conocen el pronóstico de su enfermedad, aunque sí el diagnóstico, y con eso a veces los estamos privando de tener una muerte digna, ¿no? No significa solamente ausencia de dolor, sino perder la oportunidad de decidir sobre una situación importante como es la propia muerte, de poder expresar, de sentir, de desahogarse, de hacer las cosas pendientes. El paciente le viene muy bien poder expresar sus inquietudes, quién los acompaña,
que puedan escucharlo, comprender. Y con la veracidad de la información aumenta la confianza. El paciente se da cuenta que no le está diciendo la verdad en muchos casos. Entonces, él mismo sabe que poco a poco va a empeorar su condición física. Entonces, reconoce el lugar en el que está, si está en un ámbito hospitalario, el tipo de tratamiento que le brinda el profesional. Y en general son muchas pistas como para llegar a la conclusión que uno tiene que no tiene cura su enfermedad y que está esperando la muerte. Esta situación a veces genera mucha angustia al paciente por no poder hablar, por no poder sincerarse con el otro. Entonces, es muy importante respetar las decisiones del enfermo y si solicita información sobre su situación, hay que dársela. Está en su derecho, tiene, y hemos hablado ya en varios videos, la importancia de la libertad en la toma de decisiones. Pero bueno, hay que romper la conspiración del miedo para que el paciente tenga una actitud activa ante los últimos días de su vida, después la confianza, la comprensión, la cercanía, ¿no? Todas estas cosas no excluyentes, me parece que son muy importantes para nuestros pacientes en final de vida, ¿no? Te vas a morir en el último segundo. Por lo que veo, este no es tu último segundo, así que vas a poder hacer cosas las que puedas hacer. Y acompañar en este punto, vamos a tratar de ver un poco trabajo cuando la familia se pone en contacto, a veces en búsqueda de recursos emocionales, ¿no? Y tratar de ver qué pasa, qué metodología, por eso después vamos a compartir la historia puntualmente de un caso verídico, pero hay metodología para poder aplicar tanto al paciente como a la familia en esto de poder iniciar un proceso de duelo como consecuencia de una pérdida. Y también hay matices que veremos de a poco. Hay que tener en cuenta que todo lo que se describe hay que adaptarlo a las características particulares de las personas. Como dije, dos seres humanos no son iguales y cada uno participa en este proceso de acompañar emocionalmente y uno no pretende que estas propuestas se consideren imprescindibles, simplemente describen una manera de trabajar desde la comprensión de la situación por la que está atravesando esta persona y facilitar de alguna u otra manera habilidades para poder vivir este momento de la mejor manera y de una forma de sentirse pero serena. Verán, vamos a ver cómo hay un grupo de psicólogos españoles que describen estas situaciones, cómo iniciar este proceso y voy a tratar de compartir con ustedes primero con la presentación y después con un ejemplo. Pero lo primero que hay que hacer es presentar y detectar las necesidades. Entonces, suelen siempre la familia dirigirse al centro donde está la persona enferma o a su domicilio o al hospital, a donde esté la persona enferma, ¿no? Bueno, se presentan, hablan del estado emocional, de las preocupaciones, de los síntomas, de la ansiedad, cómo está el paciente. Y de a poco van viendo cuáles son las necesidades a nivel psicológico, ¿no? Y ver con frecuencia cuáles son para ver cómo se sienten, si se sienten aislados o no, si están en soledad, y reconocer cuál es la reacción, si tienen ira, si a veces están tristes, si a veces no tienen ganas de hacer nada. Bueno, es una buena oportunidad para ir conociendo a los miembros de la familia, también cómo se interrelacionan. O sea, lo que se hace es un diagnóstico situacional. Se presenta el caso y se buscan cuáles son las necesidades, pero no solo del paciente, sino también vamos trabajando con la familia para prepararlos por el momento. Entonces, se debe comunicar y si bien expresar lo que se sienten, para luego después ver cuáles son los objetivos a trabajar y una vez que tenían la información y detectaban las necesidades, se diseñan los objetivos a trabajar y se priorizan, se le dan un orden para darle la importancia. Y algunos serán individuales, otros serán quizás
compartidos, en trabajo, en equipo. No es una forma de terapia a nivel psicológico, sino se trata de un grupo de personas adaptado a este proceso circunstancial. Algunos objetivos a trabajar con más frecuencia a nivel grupal son la escucha, la empatía, transmitir mensajes claros, validar las emociones y expresarlas, ventilarlas, convivir con la discrepancia, tomar decisiones, elaborar el listado de temas pendientes para tratar de abordarlos y, por supuesto, predisposición a centrarse en el momento presente, planificar el día y estar activo utilizando los recursos hasta el final. Y después, una vez que está todo esto, a ponerlo en marcha. Y consensuado los objetivos con todo el entorno, la persona implicada, se inicia el plan de acción, en general que hay que adaptarlo a las características de cada paciente, pero así ir viendo que la metodología de trabajo está plasmada y le va a facilitar a la gente esto de estar un poco más reconfortable. Y volvemos, te vas a morir en el último segundo, por lo que veo, este no es tu último segundo, así que entendemos hacer cosas las que puedas hacer. Entonces vamos a degustar el momento presente, planificando un día y utilizando las habilidades que se tienen y que están intactas. Y es una forma de empezar a trabajar con las personas enfermas, pero también predisponiendo a la acción y no a la pasividad, y utilizando los recursos con los que se cuenta para tomar decisiones sobre los últimos días. Y en cuanto a la familia y amigos, implicarse en este proceso de una manera activa, que pasen de una actitud de espera a la muerte de su ser querido a estar conviviendo de manera útil con él hasta el final de vida. Esto es muy importante, acompañar. Nosotros, esto de poner el plan en acción, lo primero es una escucha activa empática y cómo transmitir los mensajes claros. En este proceso vital no se necesitan discursos ni conversaciones muy prolongadas. No es necesario hablar para romper el silencio que a veces incomoda. Muy al contrario, necesitamos simplemente observar y escuchar de una manera activa, silenciosa, dar señales de escucha a la persona que nos habla, entendiendo que puede haber situaciones en que la atención no sea la más clara posible. Si nos ponemos a escuchar de manera serena lo vamos a conseguir, pero esto hay que estar cerca, mirar a los ojos, sentir con la cabeza, focalizar la atención de su mensaje, emitir murmullos de aprobación, preguntar para aclarar punto y no interrumpir, y resumir lo importante del mensaje. Tenemos que ser responsables y estar pendientes del otro y también de las necesidades del interlocutor. Y en el momento de poner en palabra y gesto lo que uno dice, de tal manera que lo que queremos decir sea realmente lo que se quiere decir. Hay que hablar poco, pero con seguridad. Y ahí generamos un clima de confianza entre todos. ¿Para qué? Para reducir la ansiedad y la incertidumbre. Y acá comprender el otro es clave, hacerle ver que entendemos su situación, en definitiva empatizamos y estamos cerca de lo que más reconforta a la persona. Y nos podemos quitarnos el dolor, pero podemos compartirlo desde la comprensión, sin juzgar, simplemente estando, respetando y utilizando mensajes sencillos de corta duración, porque no estamos pasando por un momento adecuado para atender durante mucho tiempo una conversación, así que tiene que ser corto. Validar las emociones y expresarlas, o sea, esto que decimos, ventilarlas, ¿no? Poder expresar. Lo primero que uno tiene que hacer es empezar a cambiar nuestro lenguaje interno, ¿no? Nuestro interior, para conseguir que no debemos poner etiquetas ni juicios de valores sobre nosotros mismos y mucho contrario por el otro. Tenemos que describir lo que sentimos y es una manera de diferenciar la emoción con un hecho circunstancial
o pasajero y de la emoción de algo permanente. Por ejemplo, cambiar yo soy muy nervioso por en este momento siento ansiedad. Entonces lo que tenemos que hacer es, dicen esto, es validar la emoción. O sea, la estrategia de validar es, se normaliza la emoción que se siente en este momento. Por ejemplo, tengo un estado de ánimo bajo, ¿es normal? ¿Puede ocurrir? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es aceptar la emoción en este momento y en este lugar, hoy. Entonces, neutralizar cualquier otra opción de intentar bloquear, ¿no? Entonces, si tengo ansiedad, es normal, yo sé que es parte de la evolución, entonces lo único que hay que hacer es esperar hasta que baje. Entonces, lo mejor es, bueno, tomar, qué sé yo, un vaso de agua y pasar a ventilar las emociones y a verbalizar lo que pienso, lo que siento, y ahí voy generando un marco de confianza, que esto es muy importante. Pero también tenemos una parte que es convivir con la discrepancia. Y una vez que se ventiló y dio la opinión y puede expresar, la mayoría de las personas cometen el error de intentar convencer al otro de que tenías razón y que nuestros argumentos son los correctos. La mayor parte de las discusiones cotidianas se generan en este proceso. Queremos escuchar lo que se adapta mejor a nuestra vida y nos cuesta convivir con la discrepancia, pero si no tenemos en cuenta y tomar una decisión, no hace falta llegar a un acuerdo, a un consenso, solamente tenemos que poder exponer nuestra opinión y por supuesto que enriquecemos con lo que son diferentes, ¿no? No es algo negativo, algunos lo pueden vivir como tal, pero si lo pensamos en un momento, lo natural es la discrepancia, porque cada persona tiene una vida diferente, una biografía distinta, y por lo tanto es normal que tengan visiones diferentes sobre las mismas cosas. Así que esto es normal. Y cuando nos enfrentamos en los últimos días de una persona a la que uno quiere mucho, es muy probable que nuestras emociones estén alteradas, que no pensemos con claridad, que notemos ansiedad, cansancio, y estas contradicciones se nos hacen cada vez más difícil ser flexibles en nuestro planteamiento, pensamiento, y los demás deberían pensar y hacer lo que consideran correcto. Entonces intentaremos convencerlo a toda costa. No, la verdad es que cada uno lo tiene que vivir de una manera y así va a ser necesario poder atravesar y decir aquellos que hemos decidido contar, respetando a las personas con las que uno está interactuando. Tenemos que ser facilitadores y entre nosotros mismos se siente reconfortables, libres de poder tomar decisiones. A veces el paciente es muy demandante y en esto está la situación determinada por la persona y algunas veces no dicen nada y otras veces pueden quejarse por todo. Entonces lo más importante junto con la familia es ver este proceso, ver esta instancia, es una oportunidad de estar juntos y seguir aprendiendo juntos, pero hay que estar y escucharlos. Y para esto la comunicación en un ambiente adecuado es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Crear todo esto para que después sea más fácil conversar, opinar y respetar. Entonces hay que tomar decisiones, hay que elaborar un listado de temas pendientes. El paciente tiene el derecho a decidir sobre lo que le afecta a nivel físico, psicológico, familiar. Hay que preservar la dignidad hasta el final y altamente satisfactorio en estos momentos. Hay que tratar de facilitar que siga siendo autónomo y elegir en la toma de decisiones. La predisposición a centrarse en el momento presente, o sea, bueno, planifiquemos el día, estar activos con los recursos hasta que sea al final, todo ocurre en el momento presente. La mayor parte de las cosas que podemos controlar ocurren en el aquí y ahora. Darle ánimo al paciente y a la familia y a los amigos a que utilicen las habilidades posibles. ¿Para qué? Para poder hacer eh, lo que mejor puedan en cada uno de su momento. Las cosas más importantes son las que tienen que ocurrir y desechar las que no. El día hay que planificarlo, el paciente tiene que estar ocupado y aquellas cosas que pueden hacer, hablar, mirar, tocar, escuchar, escribir, las tiene que hacer.
es hoy, no es mañana. Y si no puedo hacer nada de esto, simplemente estar con la persona que decida en cada momento y lo más tranquilo posible, intentando ser útil. La comunicación con la familia. Voy a compartir esto de qué manera podemos preparar nuestra despedida, y el final de la vida es el inicio del duelo, y la comunicación con la familia es muy importante. Es un proceso que va mucho más, es un proceso que va mucho más grande de una mera conversación. Es un ambiente que tenemos que crear, y durante la enfermedad tenemos que ir progresivamente informando para que este proceso sea lo mejor posible y que sea útil para cada uno de los integrantes, ya sea el paciente como la familia o el entorno de los amigos. Voy a compartir con ustedes cómo un grupo de psicólogos, un equipo designados en un centro de psicología, a cómo hacer este plan, lo cual venimos hablando y charlando, pero bueno, de qué manera podemos llevarlo adelante. Y voy a compartir cómo fue este equipo de psicólogos en este centro de España en el día a día de un caso, de un hecho real. Anita fue a la consulta al centro de psicología porque Luis habían estado hablando en la noche anterior en el hospital, y la idea era buscar apoyo emocional de alguien que sepa, que esté preparado para acompañarlos en un estado terminal. Y para poder ayudarlo en esta etapa, Luis estuvo muy receptivo y de acuerdo a la propuesta con Ana, y vieron importante la aplicación de que pudieran afrontar de la mejor manera los últimos meses de vida, ya que para ellos recibirían la ayuda necesaria para afrontar esta enfermedad terminal con su marido y realizar el mejor de los cuidados acompañándolo en esta fase terminal. Luis estaba en una clínica con una insuficiencia renal, internado, y todo esto empezó cuando estaba Luis recorriendo, se sintió mal, como con un estado gripal, y el médico le aconsejó regresar a su casa, y a los 2 días sufrió un ictus, lo que poco a poco, y tras varios meses, se fue recuperando, pero al darle el alta le dijeron que su hígado no estaba bien. Y después de una exploración más detallada, le anunciaron que tenía un tumor cancerígeno en el hígado y que lo iban a operar. 6 meses después de haber sufrido el ictus, se iba recuperando, pero necesitaba recibir transfusiones de sangre. Por lo tanto, Luis hizo el testamento vital justo antes de operarse del tumor. Quería decidir sobre su vida y también sobre su muerte. Y Anita, que fue a la consulta agotada física y emocionalmente como consecuencia de este proceso, es consciente de la pérdida, pero busca apoyo. Luis no podía trasladarse, por lo tanto le comentó que cuando le dieran el alta en la clínica y fuesen a su casa, los psicólogos irían a su domicilio a ver cuáles eran las necesidades de poder iniciar un plan de trabajo para afrontar los últimos meses y preparar así y asumir el final. Bueno, después de trabajar en varias sesiones, Luis, ya estando en su casa, lo conocen. Él estaba sentado en un sillón, sereno, una casa muy linda, acompañado por Anita, ella profesora de inglés, sencilla, sensata, sensible. Bueno, le ofrecieron algo y sabían que había que hacerlo al estilo irlandés. Luis estaba contando su biografía apasionante del arte. Su trabajo se desarrolló en el diseño gráfico, pero sí hubo una ocupación altamente gratificante que lo acompañó durante la mayor parte de su vida, que fue leer y escribir poesía. Les enseñó el blog de poesía, que se explicaba en un ingenioso sentido del humor. Comentó que tenían 2 hijas de 41 y 40 años de su primer matrimonio, que después la conoció Anita y que se casaron. Describieron la relación
con Anita como altamente estimulante, estaban encantados de todo lo que habían vivido juntos, con sus altibajos, como todas las parejas, pero que se sentían muy satisfechos de la convivencia y tenían una red social amplia con muchos amigos y se definía como una activista contra la injusticia social. Le preguntamos qué le preocupaba en ese momento a Luis, ¿no? Y él contestó que varias cosas lo agobiaban. Primero, el temor a la muerte. Siento miedo de cómo va a ser, sobre todo no quiero sentir dolor físico. Y cuando me dieron el diagnóstico, para mí fue muy duro, pero ahora se ha dulcificado un poco ese impacto y siento penas por Anita, por mis hijas, por mis amigos, y no por poder seguir disfrutando de ello. He leído y he convivido con personas vinculadas al budismo y a la filosofía Zen, dice Luis, y la práctica y las recomendaciones que me han ayudado en muchos momentos a sobrellevar esta situación. Me preocupa la enfermedad y mi deterioro progresivo, ya que apenas pueda caminar por sí mismo y tienen que ayudarme en muchas tareas cotidianas como bañarme, vestirme. Me preocupa el dolor intenso, a pesar de tomar medicación que no consigo dormir. Me preocupa no tener paz mental. Quiero vivir consciente de lo que está pasando, pero no sé si voy a ser capaz de no hundirme emocionalmente y aceptar esta situación. Bueno, el equipo armó el plan y de acuerdo a los objetivos, era trabajar la estrategia para adaptarse y llevarlo y gestionar este cambio, gestionar los pensamientos y las emociones, expresar lo que piensa y siente y quiere hacer, reducir la ansiedad, ver cómo el plan de acción diario lo podía plasmar y por supuesto acompañar emocionalmente a Anita. Luego iniciaron un entrenamiento de respiración abdominal y relajación muscular, tanto Luis como Anita, y esto es importante para reducir la ansiedad y focalizar su atención en el estímulo a través de su imaginación. Y también trabajaban en cómo gestionar las emociones, ¿no? Cómo estas emociones tan cambiantes, la labilidad emocional. Luis comentaba que lloraba de vez en cuando y que sentía rabia por la frustración y el ir comparando que no avanzaba nada en su mejoría, aunque sea parcial. Entonces se le explicó que tiene que aceptar esa emoción y no resistirla, ni negarla, ni ocultarla, sino que hay que entenderla, que es normal, que pueda sentirse así, que es importante que la exprese, que la naturalice, que se desahogue, que la ventile. Bueno, se le plantea a Luis que puede sentir distintas cosas y sentimientos. Bueno, a partir de ese momento, cuando se sentía mal emocionalmente, se centraba en la relajación y lo mantenía en forma de recuerdo también. Dialogaban y facilitaban cosas en su visita. Bueno, Luis y Anita a veces no tenían sesiones fáciles, había desencuentros, malentendidos entre ellos, días tensos entre las quejas de Luis y el desgaste emocional de ella como cuidadora, no como esposa, sino como cuidadora, y poder encontrar el origen de la mini crisis, ¿no? En relación. Entonces, hablar con Anita les permitió notar el cansancio, el desgaste emocional, que estaba bloqueada, llevar mucho tiempo focalizándose en Luis y su vida se había reducido únicamente en cuidarlo y había tocado fondo. La queja de Luis sobre su situación física, sus dolores, los incrementos frecuentes de ingresos a la clínica o no, las frustraciones, bueno, son todas las necesidades que aparentemente de a poco fueron manifestando y cuáles son los sentimientos que los fue llevando a cada uno de esta pareja. Después de hablar con Ana, hablaron con Luis en la habitación porque no se quería levantar y bueno, le comentó que estaba angustiado en los últimos desencuentros con Ana y le explicó que tenemos que ponernos en marcha el motor de la comprensión sobre las cosas que se hace, se sienten o se dicen,
Y aunque no estemos de acuerdo, que simplemente se trata de eso, no estar de acuerdo, tratar de comprender al otro y entenderlo y aceptarlo. No quiere decir que no quiera estar con uno o con el otro, sino simplemente a veces no son las contestaciones adecuadas o las esperadas, ¿no? Que Luis o Ana pretendían. Bueno, luego de estos acuerdos, siempre hay que hacer acuerdos de compromiso para que la convivencia, de acuerdo a los objetivos que tenían bien claros definidos, poder sobrellevarlos. Bueno, después se lo observó a Luis un poco más relajado, que lograba un poco más dormir con estas técnicas de relajación. También contó que lo tranquilizaba ver que su dolor estaba aliviado y por supuesto que Ana estaba un poco más centrada en esto de estar como podía. Y esto llevó a la experiencia en que cuando ellos sentían que estaban ayudándose mutuamente a aliviar el sufrimiento y el dolor, la sensación de impotencia se reemplazaba por una sensación de satisfacción, que esto produce bienestar y una gran calma interior para los seres queridos que estamos en esta situación de despedir al otro. Anita, que se le comentó que era muy importante que si estaba tensa, se tratara de desconectar unos minutos, que salga del lugar donde estaba, que respirara profundo, que se centralicen los objetivos. Esto es muy importante, los objetivos tenerlo permanentemente y recordarlo, y después que vuelva a interaccionar con Luis para no tratar en el momento de irritabilidad de Luis que la destrata y solo tiene que centrarse en el objetivo concreto. Bueno, hay que trabajar la proactividad, ¿para qué? Para que tengan la ilusión a corto plazo de que esta ilusión de fin de cuentas llega en algún momento, pero en primer momento a veces no lo ven tan claro, entonces entran en este bullicio de emociones y hay que salir, ¿no? Hay que salir, alejarse del momento de esta emoción intensa. Entonces, bueno, también algo que sea recreativo, porque a pesar de que Luis se encuentra en esta situación, bueno, Anita puede tener alguna actividad que sea recreativa, como puede ser si tiene su trabajo, si tiene un blog de poesía, algo que les permita distraerse, ¿no? Bueno, ellos querían, y principalmente Luis, tener paz mental, ¿no? Hasta el último momento. Y no quería estar intoxicado, esto es lo que él manifestaba. Y por lo tanto, seguir una buena comunicación con Ana y así menos tensión y mucho más acercamiento afectivo. Y se comentaban que tenían una actitud de aceptación, que la realidad era mucho más serena, que asumían la enfermedad y que querían aprovechar el tiempo que les quedaba. Así que en las sesiones trabajaban mucho junto con el equipo de cuidados paliativos, a pesar de que trabajaban con Luis, también se incorporaban las visitas así en la relación con Ana, pero Luis, una de las cosas que decía, que no había tenido mucha ansiedad y decía que necesitaba un tiempo para estar solo, ¿no? Un tiempo para dedicarse a él, necesitaba el silencio para reconciliarse con él mismo. Y le refuerza esta decisión y la planifican en una de las agendas diarias con un tiempo blindado para él, sin visitas, sin profesional sanitario, sin personal de apoyo, sin cuidadora, sin Anita, sin nada, ¿no? Como blindar este momento seguro para él. Y luego, bueno, de varias sesiones para comprobar cómo se estaban sintiendo, más con la intimidad y en el día a día, decidieron estar solos, la última, escuchar música, distraerse, leer, y decidieron en este paréntesis de soledad, siguen con esta sintomatología molesta, pero a veces han conseguido la estabilidad emocional como pareja, y bueno, él le empezaron a dar algunas gotitas para estar un poco más tranquilo y mejor dormir, y ahí Ana llevó unos días que hablaba menos, necesitaba escuchar que estaba cansada, ¿no? Y le comentó que en lugar de interpretar, se lo pregunte directamente. Y así lo hice. Entonces Anita le contestó que
estaba muy cansada físicamente y que si seguía ahí con muy buena actitud, insistió que sea transparente en esto de comunicar y evitar la desconfianza entre ellos y la sinceridad, ¿no? Para poder darle lugar. Luis inicia un proceso de no sentirse bien, empieza a tomar fármacos antipsicóticos y los trastocó. Entonces empieza a observar mucho peor, apagado. Entonces empezaron a trabajar este grupo del Centro de Psicología con estrategias distractoras donde se encuentren con situaciones que tengan que escuchar música, cosas que le gusten, ¿no? Pero que lo relajen a la vez. Bueno, a él le gustaba escuchar a Mozart, así que eso lo estabilizaba. Y el desahogo emocional era importante y le decía que lo comprendía, pero que también le comentara que no quería sufrir, que esta enfermedad fue muy inoportuna y que iba a acabar con su vida. Le preguntaba si quería darle opinión y él decía que sí, él la verdad que se exteriorizaba, ¿no? Y bueno, por último, una de las cosas que también Luis manifestó es que estaba un poquito más animado, que tenía como todas las semanas altibajo y que había trabajado con el equipo multidisciplinario y el objetivo era mejorar la calidad de vida dentro de sus posibilidades. Luis fue valorando y dialogando con Anita, inclusive con sus hijas, ¿no? Porque también estaban sus hijas del otro matrimonio, disfrutaba de la compañía, por supuesto que estaban todos los fisioterapeutas, y bueno, a días que tenía más o menos dolor, pero bueno, era parte de la cotidianidad, ¿no? Parte de lo que iban a vivir en el día a día. Con Anita se siguió trabajando desde el autocontrol emocional, de hacer actividades que le fueran gratificantes. Bueno, y así comentaron que finalizaron varias sesiones donde Luis se encontraba activo y decía lo que pensaba y lo que era de su deseo. Y llegaron al momento en que a Luis lo internaron y bueno, en ese momento quería que le llevara las poesías y dijo cuáles, así que manifestó su deseo en su final, así que Anita tenía y sus amigos todo preparado para poder desarrollarlo y bueno, llegado el momento cuando lo internan, él estaba rodeado con todo lo que había pedido, eh, pintó antes de irse, ¿no? Un muro y lo dejó como su recuerdo, ¿no? Pero pintó, porque eran cosas, no solo escribir, sino también pintar. Bueno, Luis estaba en cama y bueno, empezó a deteriorarse y con los remedios que les daban para sus dolores y los analgésicos, bueno, ya estaba más dormido. Con Anita el grupo siguió trabajando para aceptar la situación y el duelo anticipado y facilitar que pueda desahogar sus emociones, validando y normalizando todo lo que le salía, lo que quería exteriorizar y por supuesto que contar con el apoyo de las hijas de Luis y de todos los amigos. Anita hizo el duelo anticipado, se sintió tranquila, intentó comprender y entender las cosas que quería Luis y que necesitaba y recordar los buenos momentos que habían hablado que él era su deseo, que lo acompañó sobre todo este proyecto de poesía y estaba bien, por momentos más menos dolorido, más menos con los medicamentos que hacían que estuviese más dormido, pero quería reflexionar y cuando lo hacía en voz alta, como afrontando a la muerte, ¿no? Teniendo que decir, bueno, acá estoy y esto es lo que yo pienso.
Bueno, empezó con síntomas molestos, con más altibajos emocionales y decía que a pesar de todo él estaba sereno y que había decidido morir si era posible en su casa y si era necesario sedado. Bueno, tuvo varias internaciones, pero bueno, la decisión de él fue su hogar, motivo por el cual cuando el equipo médico lo concedió y el equipo de cuidados paliativos también lo acompañó, estaban de acuerdo, hablaron de lo que era la gratitud, se sentían con este equipo de cuidados paliativos, les daba las gracias por cómo los habían acompañado, entonces él ya hablaba de la gratitud con el equipo, le dieron fuertes abrazos y gracias, pero bueno, fue a su domicilio y bueno, cuando el equipo de psicólogos fueron, estaban por el equipo de cuidados paliativos, pero cuando el equipo de psicólogos llegaron, estaba dormido, sedado, sereno, pero lo más importante es que Anita estaba triste, pero lo más importante es que estaba tranquila. Habían hecho todo lo que querían, no les quedó nada que ellos consideran y era muy consciente y estaba muy agradecida por la ayuda que les habían brindado este equipo, con todos los equipos de cuidados paliativos. Despidieron sus hijas, a Luis y bueno, como dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Como dice Antonio Machado. Pero la realidad es que todos nos podemos preparar para un final y estamos acostumbrados y no estamos acostumbrados. La verdad que no es algo que eh, yo no he observado mucho en Argentina, sí lo he visto en Estados Unidos y la verdad que me parece en casos de terminales un buen ejemplo para poder transitar estos momentos tan difíciles que no estamos preparados. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en el próximo encuentro.